Hubo un tiempo en que la humanidad no estaba sola. Criaturas poderosas descendieron del cielo, y con su llegada, el destino del mundo cambió para siempre. Su historia fue ocultada, su existencia fue prohibida, pero hoy vamos a revelarla. Hace siglos, seres enigmáticos caminaron entre nosotros. No eran dioses, pero tampoco eran hombres. Su origen estaba ligado a lo divino y también a lo prohibido. Eran los Nefilim, una raza que jamás debía haber existido, nacida de la unión de los ángeles caídos con las hijas de los hombres. Pero su llegada no solo trajo asombro, también desató un caos sin precedentes. La corrupción, el pecado y la destrucción se expandieron por la tierra, y según antiguos textos sagrados, fueron estos seres los responsables de la decadencia del mundo. Uno de los relatos más impactantes sobre ellos se encuentra en el libro de Enoc, un texto que la humanidad intentó borrar de la historia. En sus páginas, se describe con detalle el origen del mal y la profecía que cambiaría el destino de los justos y los corruptos. Enoc, un hombre dotado de visiones y sueños proféticos, predijo la llegada del Hijo de Dios y reveló un mensaje aterrador a su pueblo. No seréis salvos, sus vidas serán una maldición eterna y la destrucción se multiplicará. Mientras la tierra florecía y la humanidad prosperaba, una sombra crecía en los cielos. Dios había designado a los vigilantes, ángeles enviados para observar a la humanidad, guiarla y reportar su destino ante el Creador. Pero algo inesperado ocurrió. Los vigilantes, en lugar de ser testigos de la humanidad, se enamoraron de ella. Sus ojos se posaron sobre las mujeres de la tierra. Su belleza era tal que despertó en ellos un deseo prohibido, un anhelo que desafiaría la ley divina. Pero, ¿qué ocurrió después? ¿Por qué estos ángeles, creados para obedecer, se rebelaron contra el cielo? ¿Y cuál fue el castigo para los seres que nunca debieron existir? La historia apenas comienza. Los ángeles debían proteger a la humanidad, pero en su deseo prohibido la traicionaron. Su error desató una maldición que cambiaría el destino del mundo, y ahora su pecado debía ser castigado. Los vigilantes no solo miraban, deseaban. En secreto, anhelaban lo que jamás debían tocar. Las hijas de los hombres, tan hermosas, tan puras, despertaron en ellos una lujuria que desafiaría el mandato divino. Uno de los ángeles, Semiatza, reunió a los suyos y les hizo una propuesta. Tomemos esposas entre los humanos, engendremos hijos y creemos una nueva raza sobre la tierra. Los demás, seducidos por la idea, temieron que solo él cargara con la culpa. Así que juraron, con un pacto irrompible, que todos participarían en la rebelión. Y así, bajo la sombra del monte Hermón, sellaron su destino con un juramento maldito. 200 ángeles descendieron a la tierra. Se dividieron en grupos, cada uno con su propio líder, y buscaron mujeres entre los humanos. Las tomaron como esposas, les enseñaron secretos prohibidos, las hicieron partícipes de su pecado. Pero esto no fue todo. Los vigilantes compartieron con ellas conocimientos oscuros. Les revelaron la magia, la hechicería, los poderes ocultos del universo. Les enseñaron a manipular la creación misma. El tiempo pasó, y de esta unión nacieron criaturas nunca antes vistas, gigantes. Al principio, fueron niños con un apetito insaciable, pero cuando crecieron, se convirtieron en bestias colosales de 6 metros de altura, cuyo hambre no tenía fin. Saquearon los campos, devoraron los animales, destruyeron las cosechas, y cuando la comida escaseó, comenzaron a alimentarse de los humanos. El terror se apoderó de la tierra. Los hombres no podían detenerlos. Los gigantes eran imparables. Los gritos de dolor y desesperación llegaron hasta los cielos. La humanidad, en su agonía, clamó por ayuda, pero los ángeles caídos no querían escuchar. Ellos también tenían
hijos ahora. Y aunque sabían que su creación era monstruosa, se negaron a destruirla. Los Nefilim se volvieron los verdugos de la humanidad. Devastaron pueblos, bebieron la sangre de los hombres y sumieron a la tierra en un caos inimaginable. La corrupción, la vanidad y la violencia se expandieron como una plaga. Pero en el cielo, alguien sí escuchó. Los arcángeles contemplaron la tragedia con horror. Miguel, Gabriel, Sariel y Rafael fueron testigos del sufrimiento humano y llevaron la noticia al Creador. Dios, enfurecido, pronunció su juicio. Esto no quedará impune. El castigo estaba cerca. El fin de los vigilantes había comenzado. Los cielos se estremecieron. La ira de Dios estaba a punto de desatarse. Los ángeles caídos temblaban, sus súplicas eran ignoradas, y el gran castigo se acercaba. Un evento catastrófico borraría su legado para siempre. ¿O acaso no? Dios, en su juicio, no mostró piedad. Los ángeles que habían traicionado su propósito recibirían su castigo eterno. El Creador llamó a sus arcángeles y les dio órdenes específicas. A Uriel le encomendó advertir a Noé: un gran diluvio cubrirá la tierra. Escóndete y prepárate, pues solo a través de ti se salvarán las futuras generaciones. A Rafael le ordenó encadenar a los principales ángeles caídos. Lanza a Azazel a las tinieblas, enciérralo bajo rocas afiladas y cúbrelo de oscuridad. Allí permanecerá hasta el día del juicio final. A Miguel, el líder de los ejércitos celestiales, le confió una misión crucial. A los vigilantes que tomaron mujeres humanas y engendraron gigantes, encadénalos por 70 generaciones. Nunca más volverán a ver la luz. Los ángeles caídos intentaron suplicar, pero su destino ya estaba sellado. Enoc, el profeta, fue elegido para llevarles el último mensaje. Bajó hasta donde estaban encarcelados y con voz firme les dijo: la sentencia ha sido dictada. No habrá misericordia, no habrá redención. Han contaminado la tierra con injusticia, violencia y pecado. Ahora verán cómo su descendencia es destruida, y ustedes nunca más sentirán la gloria de Dios. Los vigilantes lloraron, rogaron, pero sus súplicas fueron en vano. Mientras tanto, los Nefilim, los hijos de los caídos, comenzaron a tener visiones aterradoras. En sus sueños, vieron el mar elevarse, el cielo oscurecerse, una gran inundación arrasando con todo. Uno de ellos, temiendo lo peor, buscó respuestas. Pero Enoc ya no estaba en la tierra. Dios lo había llevado consigo, y con él, la última esperanza de los Nefilim. Entonces, la tormenta comenzó. Los cielos se abrieron y el diluvio cayó sobre la tierra con una furia imparable. Los océanos se levantaron, los ríos desbordaron, y las olas gigantescas arrastraron ciudades enteras. Los gigantes, que una vez fueron los depredadores de los hombres, se convirtieron en sus víctimas. Intentaron luchar, resistir, pero la furia del agua era demasiado poderosa. La gran purga divina estaba en marcha, y cuando la tormenta cesó, la tierra nunca volvió a ser la misma. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿realmente desaparecieron los Nefilim para siempre? ¿O su linaje aún sigue oculto en algún rincón del mundo? Déjame tu opinión en los comentarios y dime, ¿crees que los Nefilim aún existen? ¿O son solo un mito perdido en el tiempo? Si te gustó este video, apóyanos con un like, suscríbete y comparte para que más personas conozcan esta historia oculta. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta la próxima.